Hola, buenas tardes. Esto es Archivos y Pantallas por Radio La Tosca. En Archivos y Pantallas número 57, acumulación que viene describiendo los avatares, peripecias, desarrollos, surrealismos del archivo de imagen y sonido de LU89 Televisión Canal 3. Documentos y registros que se encuentran en Facebook, precisamente en lo que hemos dado en llamar la página del proyecto Recuperación del archivo de imagen y sonido de LU89 Televisión Canal 3, el canal, entre comillas, público de La Pampa. Mi nombre es Irene Meca, estoy con Ariel Pérez y durante las próximas 2 horas vamos a estar indagando de qué se trata eso de achicar la brecha en cuanto al acceso a los bienes culturales, la brecha en cuanto al acceso a la información pública, la brecha para acceder a los archivos, sean cuales fueren el soporte que tienen o el periodo que incluye tal documentación. Los archivos hablan en soporte audiovisual, por ejemplo, de la entrega de casas del IPAB, del Instituto de Vivienda, de la institución que entrega viviendas sociales hace 30 años. Algunos audios con algunas preguntas que tienen imágenes sobre el tránsito en Santa Rosa, las imágenes de aquellos Fairlane y los Ford Sierra, digamos los modelos que respondían a la estética de hace 30 o 40 años respecto de las problemáticas del tránsito hace 30 años, información que sería valiosísima también para los docentes, no solo para los investigadores, sino para los docentes y para los ciudadanos, para poner en relación ese pasado reciente con el hoy. La dedicatoria del Archivos y Pantallas número 57, que estará recorrido desde principio a fin por los pianos, porque transitará por los pianos que tienen imágenes de el joven pianista Jorge Parodi, pampeano, joven pianista en los años 80, que después hizo una gran carrera. Estará atravesado por pianos, por aquel piano que tocaba Jorge Parodi y aquel piano que estuvo tocando el maestro Luis Lugo hace pocos días en La Pampa. Ese piano que estaba en la residencia del gobernador solo para que apoyaran los sanguchitos. Activemos los archivos y pantallas, Ariel, escuchando a Jorge Parodi acompañar a Gladys Martino, a Lili Trav en ese piano hace unos 30 años.
Gladys Martino, acompañada por el entonces joven concertista Jorge Parodi, que se fue poco tiempo después a hacer una gran carrera. Estos audios tienen imágenes, como hay imágenes de los audios que hemos compartido respecto de entrega de casas, el tránsito en Santa Rosa, el río Atuel, los trámites por la interprovincialidad del río Atuel. Estos audios tienen imágenes y en la sección ¿Qué se ve? De los 80, ¿Qué se ve? De los fílmicos del canal, nos preguntamos, a partir de los archivos y pantalla, por qué todos, como pueblo, no podemos acceder a esas imágenes en tanto derecho al acceso a la información pública. La historia se repite. Todos los diarios online han dado cuenta, y las redes sociales en estos días, de nuevas denuncias, de reiteradas denuncias sobre las condiciones por las que transita el Canal 3. Nosotros las estuvimos leyendo la semana pasada y lo que leímos fue detalladamente el decreto del Poder Ejecutivo del año 73, que ya establecía la constitución como urgente de un organismo asesor de televisión para precisamente ocuparse de, con sentido revolucionario cultural y de promoción social, de asesorar en el canal público, con representantes de la universidad, del trabajo y de educación y cultura. Hemos dicho también que nunca hemos visto la constitución de ese consejo consultivo que impediría, por otra parte, las historias de energumenismo que lastiman una institución. El síntoma son los techos que se llueven, son las imágenes que están circulando por las redes sociales que los propios trabajadores han registrado una vez más para dar cuenta de las recurrencias ominosas cuando se rompe el sentido del trabajo. Vamos a escuchar a la delegada gremial de ATE en el Canal 3, Roxana Rechimón. Estuvo hablando aquí precisamente por Radio La Tosca con Silvio Tejada en el programa Un Día de Estos. Y Roxana planteó con total claridad de qué se trata la responsabilidad social que significa estar trabajando en un medio público y querer promover producción propia. Volvemos a pensar entonces de qué se trata el proyecto institucional de Canal 3 y volvemos a recordar que hace mucho tiempo está escrito, está analizado, que no saben qué hacer con el canal público, porque ha sido empobrecido como herramienta político-partidaria. El rol más penoso, más pobre, más cómodo, más fácil. Sin embargo, vas a escuchar a Roxana Rechimón hablar de todo lo que se podría hacer a partir de el diálogo y a partir de un proyecto con transparencia, con acceso a la información. ¿Quién está conociendo de qué se trata el nuevo edificio, entre comillas, del canal público? Habla Roxana. Tanto técnicos como también las cuestiones que tienen que ver con los y las trabajadoras. ¿Es así? Sí, es así. Esto en realidad arrancó hace 3 años atrás, un poco más, cuando hicimos el reclamo por el trabajo, por el pase a planta, por la recategorización. También hicimos el relevamiento fotográfico en ese momento, que no ha modificado mucho hasta ahora, que lo cual se lo llevamos en papel y en soporte a los diputados, al mismo gobernador, al secretario general en ese momento, que era Raúl Ortiz, y bueno, y la situación edilicia del canal llegó a una situación insostenible. Es por eso que nosotros salimos esperando tomen cartas en el asunto. Nosotros hace varios años que no estamos produciendo la misma cantidad de programación que se producía en el canal. La mayoría de esta es enlatada, lo cual nosotros los concursos para el canal, que le abre puerta a las productoras independientes, lo aplaudimos y nos parece en realidad, no es solamente personal,
que eso es fantástico para la pantalla del canal, sí. Pero lamentablemente en la situación en la que se encuentra el canal Edilicia, sería muy importante que también esos concursos se hagan para que nosotros generemos producción dentro del canal, que es algo que no está pasando, y por eso es que se ha envejecido no solamente edilicia, sino también tecnológicamente el canal. El problema es que nosotros el recurso humano y los equipos los tenemos, pero nuestro canal no soporta ediliciamente la readecuación porque se abandonó. Y Daniel Wilberger, que es el director del canal, salió a responder sobre este vaciamiento y sobre la producción propia. Él dice que tienen una producción propia que tiene que ver a través de los concursos, como vos hablabas recién sobre los concursos de Canal 3 para Todos, y esto pareciera que no es suficiente, ¿no? Porque uno ve el Canal 3 y se encuentra con más de lo mismo, digamos, con un poco más. Alf ahora está de moda, pero si no estuviera de moda, Alf ya sería como una repetición de programas enlatados, ¿no? Claro, exactamente. El tema es que lo que nos pasa es que el canal tiene una producción de la cual es enlatada. Digo, para el común de los pampeanos que escuchen este término, es un producto que a mí me traen en un CD y yo lo retransmito por el canal. O sea, dentro de la emisora del canal no trabajan en ese producto ni editores, ni nosotros que somos en la parte de escenografía, ni periodistas, ni... Exactamente, viene ya todo armado. Sí, sí. Que está bien, es parte de hacer televisión. El problema es que no se puede apoyar una grilla televisiva solamente en eso. No, es obvio. Ese es el problema. ¿Dónde está la mirada local? Ni tampoco los soportes que tenemos que vienen de Canal 7, Paca, que está bien también, pero el problema es que nosotros ahora con el programa de que se entregan las antenas de la televisión pública, sí. Si yo quiero ver Paca, lo miro en el canal de Paca, no lo quiero mirar por Canal 3. Ese es el tema, y que nosotros tenemos para producir acá en la provincia de La Pampa. El problema es que si nosotros aplicamos una política como la que viene siendo de hace muchos años, de ser nada más que la propaganda del gobierno de turno, sí. Esto no va a funcionar, y para nosotros también. Y aparte se siente como que es un castigo por haber luchado por ser trabajadores de televisión. Digo, teníamos una planta en negro, una planta que no estaba reconocida, haciendo las funciones televisivas y no siendo reconocidas como trabajadores de televisión. Digo, esto en vez de acrecentar, porque era lo que esperábamos, dijimos, bueno, después de esto, que todos tenemos las funciones, que el recurso humano está en el canal, generar desde acá los proyectos, que de hecho hay muchos proyectos presentados desde los trabajadores, de los cuales no se les da ningún tipo de vía. Y yo, y esto lo hago a modo personal, la prioridad del canal no la veo, no sé a qué le llaman prioridad del canal, la prioridad de voces y la aplicación de la ley que tanto estamos diciendo que tiene que aplicarse en un canal público que es sostenido por los pampeanos. O sea, esto no es ni una sociedad-estado, que es lo que evidentemente ellos quieren lograr, porque no hay otra manera de explicarlo. Nosotros también nos opusimos a esa sociedad-estado y parece que los trabajadores nos siguen castigando de esa manera, sin tener en cuenta el balance de que en realidad el canal no nos pertenece solamente a los trabajadores, les pertenece al pueblo pampeano también, del cual se sostiene, ¿no? Porque es con fondo público. Sí, sí. Rosana, ¿qué medidas están tomando los y las trabajadoras más allá de estas denuncias? ¿Se están reuniendo? ¿Están viendo qué poder hacer? Mira, nosotros estábamos esperando una reunión con el director, que nos llamara en algún momento, porque le hemos hecho llegar varias cosas. De hecho, él está ahí adentro del canal, no es alguien que es ajeno a lo que nosotros estamos hablando. Y el secretario general de la Gobernación también, él fue contador, el que es ahora secretario general de la Gobernación, José María González, fue contador del canal, o sea que también sabe de lo que estamos hablando. Y la subsecretaria de Medios también han ido al canal, o sea que estamos esperando que ellos tengan la voluntad política
de hablar con nosotros, de dialogar, y si no es de esa manera, de tomar iniciativa en ir cambiando esta situación. Sí. Digo, si el hecho de ellos políticamente ellos no quieren hablar con nosotros de la cuestión estructural, edilicia e institucional del canal, que es una decisión propia de ellos, pues nosotros toda la vida hemos planteado recurso y proyecto para esto. Me parece que si ellos hasta ahora no han tenido la voluntad de querer hablar con los trabajadores, y nosotros la vía que tenemos es de denunciarlo y de que sepan el pueblo pampeano qué es lo que están haciendo para el canal. O sea, que no es que es una responsabilidad nuestra, porque esto es como cuando vos te vas a atender a salud pública. Sí. La persona que atiende en ventanilla, que te da el turno, que te saca tu historia clínica, a esa persona es la que el pueblo castiga porque es la primera persona que ve el paciente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, seguro. sin ver atrás todo el sacrificio que hacen los trabajadores y trabajadoras de la salud pública para poder dar una salud acorde. Bueno, esto pasa lo mismo. Acá la gente no se enoja con la dirección del canal, se enoja con los trabajadores si nosotros no somos responsables y sacamos esto al aire. Sí. O sea, no lo comunicamos como corresponde, porque es una responsabilidad nuestra también. Rosana, cuando tuvieron posibilidad de presentarle estas quejas hasta el gobernador, ¿qué les dijo o directamente recibió? No, nosotros en ese momento, de parte de la... tuvimos, en ese entonces habíamos tenido una paritaria encubierta, le llamamos nosotros, porque fue acordada en la Subsecretaría de Trabajo y ellos, lo primero que se había planteado hacer era estabilizar la planta y que después iban a empezar a reacondicionar el canal para que pueda funcionar como corresponde. Nosotros venimos escuchando de la inversión del canal nuevo hace muchos años, de hecho en el 2012 lo hizo público el gobernador actual en la apertura de sesiones de la Cámara de Diputados. Estoy hablando del 2012, o sea que nosotros sabemos que hay, porque tampoco está claro si va a haber un canal de televisión o van a ser estudios de televisión. Todavía eso no se sabe. No hay ni un dibujo, ni un plano, ni nada. Nosotros no hemos visto nada y público tampoco salió nada. Por lo menos que nosotros sepamos. Y después... Rosana, discúlpame, pero está claro que en este edificio algo hay que hacer, porque se denuncia también que 3 veces se pusieron membranas y sigue lloviéndose. Sí, de hecho pueden acceder a los videos que hemos subido en las redes virtuales donde se ven las cataratas de los techos en los pasillos. O sea, esto no es algo que nosotros se nos ha ocurrido de que no sé, queremos inventarlo para poder ser noticia en los medios. No, esto es una realidad. Y el problema grave de esto es que no solamente ingresa agua, el tema grave de ingresar agua en un estudio de televisión es la corriente eléctrica. Sí. ¿No? Además de todo lo que esto trae, es eso, que la gente trabaja. Nosotros tenemos compañeros que trabajan de lunes a lunes en Canal 3 y que están solos la mayor parte del tiempo. Entonces eso, que estamos a casi 9 kilómetros del centro, de que no tenemos, muchas veces no tenemos cómo comunicarnos, digo, porque nos pasa la mayoría que no tenemos acceso a salir de teléfonos públicos hacia afuera, que los teléfonos particulares no nos funcionan dentro del canal. Sí. Entonces, eso también es un problema del cual tienen que resolver. Digo, si vamos a hacer televisión, queremos hacer televisión en serio. Claro, con producción acorde a... Exactamente, con producción local, que nadie está hablando de no... Nosotros desde el lado de los trabajadores no decimos que no haya estos concursos que abren puerta a un montón de productores y productoras que vemos, a ver, nosotros lo hemos visto esto, que hay en la provincia de La Pampa. Lo que decimos es que se tiene que sumar a eso producción que se haga desde el canal, que haya en el canal. Nosotros tenemos un programa como es la Ventana Documental, que arrancó siendo un magazine y los chicos lo han seguido sosteniendo dentro del canal con todas las
las trabas que se han puesto. Un programa que ha sido premiado en el Inca por el material que hicieron sobre los trenes en la provincia de La Pampa. Digo, tenemos recursos y tenemos gente que quiere hacer y trabajar para los pampeanos. Falta la voluntad política. A veces sucede que estos proyectos también coinciden con algunos compañeros o compañeras que protestan, reclaman, son visibles y por ahí hay como una bajada de pulgar, ¿no? Exactamente, la verdad que es muy triste, pero nosotros nunca hemos querido que esto fuera de esa manera, pero lamentablemente no nos dejan otra que pensar que es así. Y la verdad que es muy triste pensar que la gente que está en la dirección del canal y que gobierna nuestra provincia tenga ese pensamiento tan chiquito. Pero bueno. Te saco del tema del Canal 3. Silvio se fue para otros temas, entonces nos quedamos aquí nosotros recuperando las palabras, o mejor dicho, recuperando la configuración de la problemática cuyos síntomas son visibles en las redes sobre el estado edilicio de Canal 3. Pero estamos hablando de la involuntad política de hablar, de conceder audiencias a nivel dirección, Bilberger, a nivel subsecretaría de medios, Andrea Maselli. ¿Por qué no conceden las audiencias? Estoy pensando en la consigna que define esta radio, porque tenemos que decir, una radio que es cooperativa y en clave de involuntad política se entiende esta crisis larga, crónica, recurrente de Canal 3 y también eso de pensamiento chiquito. Queremos recordar que las denuncias en la Fiscalía sobre el deterioro del patrimonio audiovisual, esto es, las imágenes que sostienen los audios que presentamos, llevan 5 años en la Fiscalía. La resolución sobre la censura, que efectivamente desde la Fiscalía se reconoció, Fiscalía de Investigaciones Administrativas, se reconoció la censura en Canal 3, recibió una respuesta del gobernador. No entiendo lo que quiso decir el fiscal. Bueno, el mismo gobernador que dice que es difícil dirigir una provincia y es como dirigir una empresa. Cuando en cualquier manual básico, lo primero que se enseña a los chicos en el colegio es a diferenciar los objetivos de una empresa y de una sociedad que se constituye en un Estado, ¿no? Vamos a cambiar el aire con Jorge Parodi y las imágenes de los 80. Estás escuchando al joven concertista Jorge Parodi en el piano que estaba en el Canal 3, en el mismo piano que estaba en la residencia del gobernador con los platitos del vermú y de los sanguchitos.
Ahí estaba el audio que tiene imágenes de los 80, Los dedos de Jorge Parodi, el joven concertista pampeano. Bueno, está haciendo una gran carrera y le vamos a enviar este programa. Lo va a poder consultar en YouTube, porque subimos todos los programas a quien tenga Facebook en la página Proyecto Recuperación, y quien no acceda a Facebook, pues lo va a escuchar por YouTube. Este piano estaba en los estudios de Canal 3, en producciones a pulmón, producciones de trabajadores. Hace por lo menos 25 años, podemos buscar la fecha, fuimos a buscar este piano a la residencia del gobernador, era Aguá del gobernador. Y el transporte gasio lo llevó al canal sin cobrarnos un peso. Solamente le agradecimos en el programa Que Viva la Música. Y bueno, no sé quién habrá hecho cámaras, en este momento no lo tengo presente, pero lo que sí sabemos es que nuestro carpintero del canal, Abel Gómez, restauró y sacó las marcas de los platitos, de los sanguchitos, del vermú, que tenía un bien cultural parado estúpidamente, injustamente, improductivo en la residencia del gobernador. Después de venir a Canal 3 y de ser convenientemente y eficientemente restaurado por las manos de Abel Gómez y el amor de Abel Gómez, carpintero, lustrador, ese piano después llegó al CMC, al Centro Cultural Municipal, y es el mismo piano que dentro de un ratito nomás vamos a escuchar Los dedos de Luis Lugo, del maestro Luis Lugo, que estuvo hace poco tiempo. Jorge Parodi hizo algunas consideraciones como joven estudiante de piano, como joven pianista, acompañante de Gladys Martino a mediados de los 80, hizo algunas consideraciones que las vamos a escuchar respecto de un entorno que puede limitar o potenciar un desarrollo cultural. La pasión supongo que viene de la profesionalidad, ¿no? Hacer las cosas bien llevan a un progresivo entusiasmo para mejorar y además hacer las cosas bien cuando a uno le gusta. Me gusta la música clásica porque me gusta. No sé, definir un gusto es con una causa lógica no es definitivamente coherente. Me gusta, sé que me interesa por ese tipo de música por sobre cualquier otra. No elimino ninguna, ¿no? Pero para hacer como una actividad, esa música es la que me fascina. Tiene una variedad, un encanto, una responsabilidad muy especial. Es una forma de hacer arte, o mejor dicho, el arte en música, ¿no? Y la creatividad, el vuelo que se logra con este tipo de música, la música clásica, es muy, muy alto. Por eso me gusta. ¿Cuáles son tus sueños con este tipo de música? Soñar se sueña mucho. Habría que ver hasta dónde vamos nosotros, ¿no? Es una cuestión de sueños en la realización. Composición me gusta. Dirección de orquesta también, canto y dirección de coro y lo que fuera, todo me gusta, el piano por supuesto, ¿no? Uno avanza firme hasta donde puede, y el rumbo lo marca un poco la capacidad para no limitarse, no dejar de estar, y el resto del mundo, ¿no? El entorno que condiciona, limita o posibilita.
Jorge Parodi sí tuvo un entorno altamente motivador para desarrollar la excelente carrera que está desarrollando. Recibió una beca, fue al Juilliard School de los Estados Unidos y bueno, y sigue dando clases y conciertos. Y era Jorge Parodi el que estaba tocando el piano, el mismo piano que en unos instantes escucharemos en los dedos del maestro Luis Lugo, y el mismo piano también que, bueno, el que está en el CMC, en el Centro Municipal de Cultura, también interpretado por Viviana Dal Santo. Así que un uso fecundo después de haber tenido un pasado de soporte de sanguchitos y de platitos arriba. Un fragmentito de una interpretación de Viviana Dal Santo por Viviana Dal Santo. Diálogo entre pianistas y pianos que mejoran el aire en las pampas. ¿El aire de caribeño lo tenés, Ariel? De los sanguchitos, soporte de los platitos del vermú, en este caso ya con el clima caribeño en los dedos del maestro Luis Lugo. Entonces, qué historia tan interesante. En 30 años, bueno, también vamos a ver qué dice el maestro Luis Lugo de los años de los pianos. Es tiempo de comenzar con la entrevista, que irá transitando por las cuestiones personales y familiares de ese entorno también favorable en la familia de Luis Lugo y en la sociedad cubana, el fomento a toda la actividad cultural e intelectual, y también después la crítica de su propia mirada con toda la legitimidad de los saberes que vas a escuchar, para ver cómo considera el ambiente musical argentino. Adelante, esta fantásticos 50 minutos con el maestro Luis Lugo. En el momento de un concierto de Luis Lugo, cuando aborda la música clásica y la vincula con la música popular desde los saberes de música clásica, ¿cuáles son esos archivos que pertenecen a la escuela pianística rusa? Fundamentalmente tiene que ver con toda la complejísima estructura de lo que viene siendo la escuela rusa de piano, con Franz Liszt, que es el creador de la gran escuela pianística a nivel mundial en el siglo XIX. Yo creo que todo ese acervo cultural que después la escuela rusa transformó e hizo en sí mismo propia, ya que generó una gran cantidad de pianistas y de compositores tremendos que ayudaron a que esa escuela se reafirmara como una escuela hegemónica a escala internacional, a escala mundial. Y en ese contexto es donde yo utilizo fundamentalmente toda esa técnica pianística para volcar toda mi idea creativa, que en este caso se llamó música clásica por un lado y música de origen popular por otro. Qué grandes postulados
se puede comprender la escuela pianística rusa? Convengamos que en una conferencia así, hablar de la escuela pianística rusa es muy poco lo que se puede hablar, ya que la escuela pianística rusa no es solamente una escuela de un solo nombre, sino es la sucesión de generaciones. ¿Comprende? Pero habrá climas que se pueden sintetizar. Sí, se puede sintetizar, por ejemplo, con varios nombres, Nigaus, por ejemplo. Se puede sintetizar con Sviatoslav Richter, con nombres como los de Rudolf Keren, con el cual yo estudié en Moscú, el Blasenko, Bashkiro. Y más que esos grandes nombres de grandes talentos, ¿se podría hablar de qué actitud se requiere del alumno? ¿O cuál es el clima, cuáles son las palabras que definen el clima de una escuela pianística rusa? ¿Sería rigor, virtuosismo? Virtuosismo, gran piano. No hay capacidad, no hay espacio para otra cosa que no sea gran piano, virtuosismo y expansionismo pianístico. Eso es lo que diferencia la escuela rusa del resto de las demás escuelas. Claro, yo estoy hablando ahora tratando de dar un nombre, tratando de explicar para un público que no es técnico, porque yo puedo hablar ahora de muchas cosas, pero no es el programa adecuado y porque las personas no van a entender eso. No, estamos descubriendo los archivos de Luis Lugo, cómo se activan en el momento en que estaba tocando Guantanamera. Pero atrás de toda esa Guantanamera comenzamos a ver esto. Comenzamos a ver a Chopin, comenzamos a ver a Liszt, comenzamos a ver amplitud pianística y estabilidad. Digamos, se explica esa Guantanamera con pertinencia y con legitimidad, pero vamos buceando, ¿no? Como atravesando, no diría paredes, sí diría olas. Sí, yo pienso que en todo esto hay una cosa interesante. Yo fui hace unos años atrás, me invitó el Conservatorio de Moscú a los 25 años, como homenaje a mis 25 años de haberme graduado en ese mismo conservatorio, me invitó a regresar para hacer un concierto. Y había una doctora en ciencias musicales, Elena Dolenkov, que escribió una crítica y dijo que mi piano enriquecía la escuela rusa. Más que todo porque yo hice un programa totalmente, primera parte era todo con música de Chopin, Liszt, Piazzolla, pero todo desde un formulario técnico artístico pianístico importante, o sea, que tiene que ver con la escuela rusa, evidentemente, ortodoxamente hablando. Y después empecé a recrear a maneras de reminiscencia y paráfrasis distintas obras de la música popular, por alguna forma de decirlo. Por supuesto, no sonaban a popular como tal. Era popular el origen de la música y quizás muy conocida la temática, pero en ese momento, para imaginarte, en una sala de conservatorio de Moscú no puede sonar música popular así como se establece en sus orígenes, sino más bien vincularla a una manera no tradicional a través de la técnica rusa. Entonces esa profesora escribió en su crítica por eso que yo enriquecía la escuela rusa con estos toques de obras totalmente de carácter latino, por decirlo, enmarcándolo un poco. ¿Ella pudo poner en palabras en qué consistía esos aires, esas pinceladas? Claro, sí, la enriquecía porque es una escuela que técnicamente está formada a base de técnicas pianísticas de la expresión clásica y no populares. Yo hice arreglos de obras populares con extracción popular, ¿me entiendes? Para ser ejecutadas, pero a través de la técnica rusa de piano. Y eso es lo interesante y fue hasta lo impactante. Porque que yo tocara Chopin, la polonesa, o no sé, no recuerdo, o la sonata Fantasía Dante de Liszt, entre otras cosas, pero ya después que yo llegara con una obra como La Malagueña de Lecuona. La Malagueña de Lecuona es una obra que dura 5 minutos, una pieza de salón de Ernesto Lecuona.
Al yo trabajarla mirando con este tamiz, la obra ya dejó de ser de Lecuona. La voy a insertar. Ya dejó de ser de Lecuona porque Lecuona no tenía ni la posibilidad, ni le interesó, ni sospechó en su vida en poder escribir algo así. ¿Comprende? Capaz que pudo haberlo hecho, no lo sé, pues no lo hizo. Y capaz que hubiera sido hasta mejor todavía, pero no lo llegó a hacer. Entonces, no se llama ni tan siquiera, ya no se llama malagueña, se llama Reminiscencia sobre un tema la malagueña, cuyo autor soy yo. Y ese ejecutante adulto que vuelve 25 años después al Conservatorio de Moscú, cuando llegó a estudiar al conservatorio, ¿qué fue lo que percibió? ¿Cuál fue el clima que percibió? Entonces, jovencito. Percibí, primeramente quiero explicarte, yo llegué a Moscú ya con una formación rusa, pianística, debido a que Cuba, si bien Cuba siempre tuvo una escuela pianística muy importante, pero muy importante, hoy podemos decir que nuestra escuela de piano, quizás no sea tanto la palabra escuela, porque escuela significa un protocolo que no creo que Cuba tenga un protocolo como para decir que hay una escuela pianística, como decir la escuela rusa de piano, o como decir inclusive la escuela francesa de piano. ¿Me entiendes? Sí. Pero lo que quiero decir es que la pianística en Cuba se desarrolló muy grande. Cuba ha tenido inclusive pianística de tallas mundiales. Y hoy en la actualidad tenemos pianistas de nombres internacional que realmente cubren. Todo eso llegó a Moscú. Todo eso, claro, no explico todo esto como tal. Claro. Pero quise decir que después del año 59, Cuba empezó a recibir asesores soviéticos en diferentes esferas del arte. Y una de ellas fue el piano. Por eso es que yo quiero explicar por qué yo tengo escuelas rusas de piano desde que empecé a estudiar el piano. Uno de mis profesores que me vinculó muchísimo con la escuela pianística rusa fue César López, que ya falleció, después Silvio Rodríguez Cárdenas, y ya el final de todo fue Valery Kamichov, un pianista ruso que había sido laureado en el concurso internacional de piano Tchaikovsky de Moscú con 17 años de edad. Era es uno de esos grandes artistas rusos que le dan lumbrera, ¿no? O sea, que iluminan al mundo con su pianismo. Bueno, yo tuve la oportunidad de estudiar alrededor de 1 año y medio con él, antes de llegar a Rusia. Y en ese interín también daba clases con Rudolf Kere, este gran profesor, que es una gran eminencia del piano, y con él ya directamente empezamos a trabajar todas las veces que él iba a Cuba de gira. Ya cuando llegué a Rusia, ya yo iba con una formación muy sólida e ingresé en la cátedra de este profesor ruso. Entonces, después vamos a volver para atrás, cuál fue el caldo de cultivo en Cuba específicamente. Pero entonces, bueno, llega el joven cubano a la escuela, a uno de los conservatorios de Moscú. ¿Y qué percibe? Bueno, exactamente, ahí percibo que todo lo que para mí era un coto cerrado a través de estos profesores que hoy te estoy hablando, allá era como un coto abierto, todo el mundo tocaba así. Y eso te da una magnitud de que dices, bueno, todo el mundo toca así. Es como hablar en Argentina de grandes jugadores de fútbol. Dentro de la Argentina todo el mundo juega fútbol. ¿Me entiendes? Entonces es obvio y lógico que exista un Maradona, que exista un Messi, que exista un Tevez, que exista gente, Riquelme, no sé, yo no soy futbolero ni me gusta, pero uno se da cuenta cómo es posible que haya tantos jugadores acá en la Argentina, inclusive estos son los más famosos, deben haber muchísimos más que no son tan famosos, que son tan buenos. Entonces, en una escuela pianística de esa magnitud como la del Conservatorio de Moscú, que a su vez irradió para todo el resto del mundo, es lógico que uno se sienta muy motivado porque todos los compañeros son igualitos. Y eso te marca, porque te dice, este es el sendero, y si no entras, si no vas por este sendero, no puedes estar.
No hay posibilidades que no sea de esa manera, ¿comprende? Antes de venir para Cuba, ese sendero en la escuela pianística rusa, ¿se planteaba en términos de competencia con ese otro que tocaba igual? Exactamente, porque la dinámica del desarrollo está justamente en la competencia. Si no, ¿cómo te desarrollas? Bueno, pero la competencia con uno mismo. No existe, no existe eso. Uno compite con uno mismo y se queda estancado. En sentido general, la competencia es lo que genera el desarrollo. Y cuando tú estás estudiando, estás pasando por esos largos pasillos del Conservatorio de Moscú, esas aulas gigantescas y enormes, llenas de pianos de cola, todos nuevos, Steinway, de grandes marcas de piano, y tú sientes tocar unos pianos tremendos, con unas interpretaciones sorprendentes, y metes la cabeza y dices, ese es un estudiante como yo, me dice usted como yo, eso dice, no, yo tengo que tocar así, porque si no tocas así directamente ni entras, o sea, no puedes no tocar así, no entras. Ahí son 20 plazas al año a nivel escala mundial, hay cuántos profesores de piano, no sé, 10, 15, no hay más profesores, no hay 100 maestros de piano adentro, es una reducción chiquita, no sé, pongamos 15, no creo que hayan 15 profesores de piano, ¿entiendes? ¿Cuántos alumnos puede tener un profesor de piano real? La mayoría también son solistas, concertistas, que viajan, tienen sus asistentes, o sea, entre asistentes y profesores, ponle que haya 25. ¿Cuántos alumnos de piano puede haber en 25 en esa facultad? Tendría que tener, si son 15, bueno, ponle 10 alumnos, 12 que tienen un asistente o tiene 2 asistentes, depende, ponle 14. Entonces, es muy reducida las plazas para poder entrar. La competencia ya está basada en que si quieres entrar, tú tienes que demostrarle a ese jurado que está ahí que tú tienes todos los lineamientos técnicos, estéticos, y para poder ingresar a esa escuela. Después, mantenerte dentro de ella. Y después lo principal, salir a mostrar ese arte en todas las posibilidades, en todas sus posibilidades. ¿Qué significó esa apreciación en una de las charlas? Fue la siguiente: en un conservatorio de una ciudad rusa hay más y mejores pianos que en toda la Argentina. ¿Es así? Sí. En la Argentina nada más que hay... el último piano que entró a la Argentina entró a Colón hace poco porque vino Marta Argerich. ¿Cuántos pianos no hay en Argentina? Uno solo. Antes de ese piano se compraron algunos pianos nuevos en Mendoza, que ya tiene 10 años, en Formosa, en La Plata, pero todos esos pianos tienen más de 5, 6, 7 años. Está bien, son pianos. ¿Cuántos pianos hay en toda la Argentina? Listos como para tocar y decir, voy a hacer un recital de piano de primera magnitud. No llegan ni a 5. Hay pianos, sí, está bien. Yo de hecho he tocado acá en casi todos los lugares donde hay piano en la Argentina, pero una cosa es tocar en un piano en condiciones, un gran cola, Steinway o de cualquier otra marca, y que tenga un mínimo de años. Acá alguien dejó rodar la teoría de que los pianos viejos son pianos cotizados. Un piano viejo, el valor que sirve es nada más que para tenerle de lindo en tu casa o estudiar nada más un poquito. Un piano viejo es un piano viejo, no sirve. No sé, uno toca porque no te queda más remedio, pero un piano viejo no tiene posibilidades, no tiene nada que para un pianista importante con recursos técnicos importantes. Un piano nuevo tiene muchas cosas, o un piano apto para hacer de concierto, con lo que el rigor internacional exige como tal. En la Argentina llegan a 5 viejos, más el último nuevo que se compró para Marta Argerich. Entonces, ¿no fue una metáfora eso de que un piano de más de 50 años sirve para un buen asado? Sí, no es una metáfora, o sea, a ver, un piano de 50 años yo lo tengo en mi casa y estoy tocando hasta que me muera junto con el piano. Para estudiar. Para estudiar, pero técnicamente un piano, el valor útil del piano útil son 50 años. Ya después de 50 años el piano, si funciona, es regalo que le está dando. ¿Me entiendes? No puedes tener un piano de 50 años como un piano de cabecera, pero de 50 años un piano viejo. ¿Qué te va a servir? O sea, a los 50 años es posible que el piano aún se mantenga. Es como la persona.
¿Entiendes? Una persona que tiene 60 años, sí, se puede mantener con ejercicio, bien, con buen peso, pero tiene 60 años. Todavía estamos en el Conservatorio de Moscú accediendo al mayor nivel posible y precisamente eso, cuando se abre la ventana hay toda una sociedad que sostiene proyectos culturales. Efectivamente. El aire social, hablemos entonces de ese sustento. Mira, es fácil. No solamente pasa en Rusia. Yo recuerdo que yo fui a hacer un concierto a la Sala Dudantesco en Italia. Y el tren me dejó y me monté en un taxi. No sabía dónde quedaba, le dije, mira, llévame a la Sala Dudantesco y a partir de ahí veré cómo sigo para el hotel. Y el tipo venía escuchando una ópera de Verdi en el taxi. Me quedé, no entendía nada porque nunca se me pudo haber ocurrido que un taxista fuera escuchando una ópera de Verdi en un taxi. Pero era taxista, no era alguien que venía de otra carrera y de casualidad empezó a manejar un taxi por problemas económicos. No, era taxista. Entonces eso me llamó la atención. Y yo, por supuesto, no hablaba nada de italiano, no entendía nada, porque eso de que dijeron que el español se entiende con el italiano. Yo no sé, yo estuve en Italia 15 días o 20 días y no entendía nada. Me di cuenta que esta gente tiene una cultura interesante, ¿no? Bueno, uno de los maestros de piano en La Pampa, Alfredo Clut, decía: el mundo será mejor mundo y la Argentina será mejor Argentina y La Pampa será mejor cuando ocurra lo que ocurre en un hotel, él decía, en un hotel de Alemania. Ubiquemos el hotel de Alemania, donde la mucama puede comentar qué versión prefiere de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Entonces, eso es un aire social. Claro. Y entonces en Moscú y en Rusia el aire social se correspondía con políticas culturales. Claro, son políticas culturales que van generando. Lo que pasa es que la política cultural lo que hace es apoyar e incentivar. Pero antes de la política cultural tiene que haber un ejercicio social. Entonces el Estado tiene que intervenir de alguna forma para regular de una manera más cómoda y más cualitativa todos esos recursos sociales o no sé cómo llamarlo. En el piano es exactamente lo mismo, o en el piano no, en la música. Y esa es la gran diferencia. Los recursos técnicos sociales que generan la participación social de la música hacen de que Rusia genere un porcentaje muy grande de grandes pianistas. Hoy, de cada 10 pianistas que tocan el piano en el mundo, 2 son rusos. En la escuela primaria ya está el hábito, la costumbre, el reconocimiento de los conciertos, de las salas. Y el reconocimiento de las abuelitas, de los tíos, de los papás, de los amigos. Es como un mérito ser músico. Hay uno de los pianistas de jazz famosos en Argentina, Enrique Mono Villegas, decía: al gran pueblo argentino, pianos. Resumiendo un poco esto, ¿no? Políticas para que abunden los pianos, se abunden los pianistas, y ya lo trasladamos al mundo musical. Que sí, pero cuidado con eso. En términos de derechos, Sí, Cuba es una potencia deportiva a escala mundial, pero eso ni tan siquiera hay que ponerlo en duda, nada más que mirar el medallero, nada más. De todas las olimpiadas y todo lo que hace competencias internacionales en muchísimas disciplinas. Sin embargo,
En fútbol no pasa nada. Y te digo que Cuba tuvo posibilidades de tener a Maradona, ¿entiendes? Y no pasa nada con el fútbol en Cuba, ni pasó nunca nada con el fútbol. Porque, digo esto por lo siguiente, puede ser que el Estado incentive de repente, bueno, vamos a incentivar que la gente juegue. Tuvo Maradona ya 2 años. Sí, pero no generó nada. ¿Por qué digo esto? Porque tú no puedes tampoco decir, vamos a llenar de piano la Argentina. Tú puedes llenar toda la Argentina de piano, todo lo que y no hay ni un pianista. No, plantearlo como política 50 años. Y no sé, pero primero es que vamos a intentar vivir estos primeros 5 años, después vamos a ver qué va a pasar dentro de 50 años. Si la Argentina no es capaz de generar una política para los primeros 10 años, dudo mucho menos que pueda generar una política entre 50 años. Yo no creo en nada de eso. Yo lo que considero es que sí se puede incentivar cosas. A ver, Rusia generó tantos pianistas porque generó un movimiento cultural muy grande desde la época que era un país feudal. Totalmente. Ya en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, nació Tchaikovsky. Ya estaba el Conservatorio de Moscú, ya estaba el Conservatorio, o sea, mira qué época. Las raíces, ¿no? Estamos en las raíces eslavas, las raíces judías. Entonces el pianismo ahí es otra historia, ¿me entiendes? O sea, no sé habría que quizás preguntarle a los estudiosos cómo se genera dentro de una sociedad atmósferas musicales. Una atmósfera, porque esas cosas salen solas, es lo que me refiero. Mira, Cuba fue un país eminentemente intelectual. Y en la actualidad sigue siendo un país eminentemente intelectual. Pero ¿de dónde sale esa eminencia intelectual? Ahora que después de la revolución se incentivó, ¿cómo se llama esto? Se multiplicaron las escuelas, se multiplicaron las universidades. Sí, podría ser, pero no, perdóname. En el siglo XIX, ya el nivel intelectual de La Habana era superior. No solamente era la escuela pianística cubana, la escuela pianística que estamos hablando, pianistas que Ignacio Cervantes estudió en París, el que estudió las primeras danzas cubanas, mitad del siglo XIX. Estaba en el mundo, en el gran mundo de la música de París. Y no estaba él solo, aquí había un movimiento, estaba José Martí, estaba el movimiento de grandes intelectuales, grandes poetas. Bueno, y en la casa de Luis Lugo, los padres tenían el ambiente musical, claro, que preparó al joven que fue a Moscú. Bueno, por ejemplo, mi mamá era directora de coro y tocaba el piano. Mi papá tocaba el piano de afición. Que siempre mi mamá, aparte, tocaba en octava. O sea, yo decía, está bien, yo he visto que gente toca, pero él tocaba octava. O sea, ¿cómo se le ocurre tocar una octava? O sea, 2 notas juntas, pero que sonaran la misma. O sea, y tocaba, era interesantísimo. ¿Tu mamá te cantaba? No sé. No me acuerdo. O la abuela o algún... No. Las primeras... ¿Cuáles eran las primeras músicas que escuchaste? Tuve noción de música, era en mi casa. Y después en conservatorio. Está bien. ¿Y esas primeras músicas eran una canción de cuna? ¿Eran...? No, era lo que se tocaba en mi casa, no sé. Mi papá tocaba lo que le gustaba tocar. Como ¿Era música europea entonces? No sé, no, mi papá tocaba música... La verdad es que no recuerdo. Mi papá tocaba porque le gustaba el piano, pero tocaba el piano de afición. Y no sé lo que tocaba. ¿Alguna cuestión popular cubana quizás? Claro, él tocaba cosas que él hacía, la verdad que no tengo idea. Yo era muy chiquito, no voy a estar la hora, mi papá tocaba una polonesa, no sé quién, o tocaba un vals, no, tocaba cosas, no sé lo que tocaba cosas, y yo lo veía tocar. Pero de algún romancero, cuestiones bien de raíz, bien popular. Claro, que él le gustaba, entonces a mí me gustaba eso, yo veía que tocaba y me gustaba eso que sonaba, cómo se llamaba, ni bajo cuál circunstancias, no tengo la menor idea. Mi mamá me llevó a estudiar piano, después mi hermano, que era más chiquito, empezó con el violín, y ahora mi hija ya terminó la carrera de violín, y así muchísimos más parientes. ¿Tu familia era burguesa antes de la revolución? No, mi familia era más humilde, venía de una extracción humilde, fabricaban zapatos y eran torcedores de tabaco, fundamentalmente, y en Pinar del Río. Entonces, ese mundo intelectual que tenía La Habana fue creciendo en el siglo XX. Se generó la danza. Nosotros tenemos a la mejor bailarina de todas las épocas del mundo, que es Alicia Alonso.
todo el ballet cubano desde el siglo XX hasta la actualidad. Uno toca piano, sí, pero es ballet también. Los grandes pintores que ya competían con los más grandes del mundo. Entonces, ese jovencito que en su casa escuchaba música, porque su papá y su mamá tocaban música, enseñaban, se ve favorecido porque también hay una sociedad que tiene una valoración cultural mayor, porque es la Cuba de la Revolución. Sí, pero yo hago hincapié en esto porque no quiero que aparezca como si la revolución, no, inclusive no tiene nada que ver ni con la revolución. A donde estoy yendo al origen. ¿Qué incentivó, qué caldo de cultivo cambió culturalmente hablando con la revolución? Para que los jóvenes pudieran tener esa excelencia, ir a Moscú. No, lo que cambió fue un poco la política cultural. Por la política cultural ya de un país que tenía una sociedad engendrada en lo que viene siendo la capacidad esta creativa humanista. O sea, humanista me refiero a la literatura, las lenguas, las humanidades. Pero no para los niños ricos. Está bien, pero no importa, eso son cuestiones circunstanciales. Si hay un niño rico o hay un niño pobre, eso son cuestiones de gobierno y del Estado. Pero por encima de esto está una sociedad. Así como una sociedad cubana que no le importó el fútbol para nada y que no se entiende todavía cómo es que Cuba no tiene los mejores equipos de fútbol de toda la América, pudiendo tenerlo, porque inclusive Cuba generó los mejores equipos de voleibol, de béisbol. ¿Me entiendes? No se entiende cómo no se puede generar el mejor equipo ¿cómo se llama esto? De fútbol. ¿Cuál es la diferencia? No sé, porque si es una pelota y son 4 o 5 jugando. Y Cuba generó equipos de máxima excelencia, categoría internacional. Evidentemente hay una cosa mística en todo eso, hay algo que no sabemos cuál es. Entonces, asimismo generó grandes intelectuales. ¿Me entiendes? Generó, y entre los intelectuales, la música, la danza, la poesía, las letras, los pianistas. Con acceso masivo de la población. Ahora, pero en aquella época también. Habían colegios privados, pero estaba el mejor conservatorio de toda Cuba que era abierto, que era el conservatorio municipal, o Amadeo Roldán, luego. ¿Me entiendes? O sea, por eso te digo, no estoy sacando, al contrario, el mérito justamente después del 59 es que el Estado creó una política para que eso se multiplicara y para que eso pudiera llegar quizás a regiones donde antes no llegaba, porque si no parece tan mente de que bueno, gracias a la revolución, no, está bien, gracias a la revolución tenemos millones de cosas. Primeramente compró pianos para millones de lugares, amó una orquesta por cada provincia, armó una serie de cosas así, pero tú puedes armar acá un equipo tú puedes traer todos los pianos del mundo a la Argentina, que en 10 años van a haber la misma cantidad de pianistas. Porque no es una cosa artificial de que tú pongas la fuerza. No, no es mecánico. No es una cuestión mecánica. Tú puedes ver lo que por eso puse el ejemplo de Maradona en Cuba. Es un misterio, vos repito, es un misterio. Generó capacidades, generó que a lo mejor yo no tuviera que trabajar para estudiar piano. Pero no por eso significaba de que yo antes, no, en Cuba hubo grandes pianistas. Es más, de hecho ya los nombres de grandes pianistas cubanos estaban a escala descomunalmente grande. Y no solamente los nombres de los pianistas, Alicia Alonso, los diferentes ballets. O sea, el Estado lo único que hizo fue darle una cobertura nacional y darle los recursos, porque si bien no es menos cierto, todas esas cosas eran a pulmón. Y ahora yo no tengo que trabajar para estudiar. ¿Comprende? Hay una política que incentiva y que me podría apoyar para hacer mis cosas y mis propios proyectos artísticos. Y eso lo que hace es, bueno, propiciar que ese ambiente sea fructífero. Y eso es lo mismo que ocurrió en Rusia. Bueno, entonces, cuando ese joven llega a Rusia, que llega con todo este bagaje de la familia, también llega a Rusia hablando en ruso. Porque ya desde los 14 años sabía que iba a Rusia a estudiar. Porque vino el vicerrector del Conservatorio de Moscú, hicieron una audición y dijo, ese muchacho me gustaría llevármelo ya para Rusia, para Moscú, a la escuela Semchat. Semchat es una escuela de talentos especiales que tiene conservatorios desde niños.
Entonces ya yo sabía que mi destino era Rusia cuando terminara de graduarme en Cuba. Entonces ya sabía que iba a ser pianista. Es que yo supe que era pianista desde que empecé a estudiar piano a los 8 años. Nosotros no nos damos el lujo de empezar una cosa y después si nos cambiamos el lugar de cosas es porque no tuvimos suerte. A nadie, yo no conozco a nadie que diga, ay, espérate, voy a estudiar ahora ingeniería porque no sé qué voy a estudiar. No, el que va a estudiar ingeniería sabe que va a estudiar ingeniería. Y si después por el camino no pudo seguir la ingeniería, debe haber sido por algo, no sé, infinidad de cosas, pero es muy poco, no existe eso. Que va a estudiar, ya sabe que va a estudiar eso. Yo sabía que iba a estudiar piano y empecé a estudiar piano. ¿Y tu papá y tu mamá también adherían a que el joven se está perfeccionando para ser un concertista? Por supuesto. ¿Y los vecinos y los parientes y los amigos? Exactamente, en función de eso. Ya estaba el destino anunciado. Claro, por eso es una cuestión social. Claro, sucede que después hay muchas luchas, porque esa es una parte de la vida, ¿no? Digamos, el estudio y perfeccionarse. Después viene la lucha por mantenerse y poder hacer el proyecto personal de cada cual en el régimen donde está viviendo. Y entonces fue fundamental aprender ruso para poder tener un desempeño. Pero ya yo sabía que yo me iba a Rusia sí o sí, así que desde chiquito empecé a estudiar. ¿Y dónde estaban los postulados de un joven de 14, 15 años del disfrute y también del sacrificio de estudiar con tanto nivel? Porque me parece que se mezcla. Por un lado es disfrute, por otro lado es angustia y sacrificio, y porque Liszt, y porque Chopin, y porque... No pensaba en nada, o sea, no sé. Yo estudiaba piano. No pensaba en nada que no sea eso. Y mi disfrute era eso mismo. Tampoco existía internet, tampoco existían miles de cosas que disociaban. No habían 70 canales en Cuba, habían 2 canales que terminaban a las 10 de la noche. Está bien, pero digo, el nivel con que se planteaba, la seriedad con que se planteaba, yo voy a ser un concertista de piano. Porque era el medio básico, todo el mundo a mi alrededor más o menos aspiraba a lo mismo. Quizás uno soñaba más, yo soñaba un poquito más que el otro, o a lo mejor yo tenía un poco más de capacidad para soñar, entonces mis pensamientos y mis sueños, pero a mi alrededor también habían grandes pianistas, estaba Roberto Urbay, estaba Carbonell, estaba, Jorge Luis Prat, y todos soñaban también exactamente lo mismo y todos luchaban por eso. En mi ambiente yo veía que lo que yo hacía confraternizaba con el resto de las demás personas, y los que no tenían esos grandes sueños así a escala internacional tan grande, tenían sus propios sueños que más o menos lidiaban con cosas parecidas. Nosotros porque hablábamos del tema todo el tiempo, y el que no hablaba, quizás que no pensaba que podía llegar tan alto, pero también quería graduarse, quería ser un gran músico, un gran intérprete, o un gran profesor, o ir a la universidad a seguir perfeccionándose en la misma música, en esto. O sea, todo mi vínculo desde chiquito hasta la actualidad es funcionalmente artístico. Yo no tengo relación con nadie ajeno al arte que me hable de otras cosas que no sea esto mismo. Escuchando el Archivos y Pantallas número 57, y está sonando en este Archivos y Pantallas aquel piano que estuvo en los estudios del Canal 3, hoy en crisis recurrente, nuevamente las denuncias del vaciamiento, y ese piano tocado por el entonces joven pianista Jorge Parodi, y bueno, también después ejecutado por Viviana Dal Santo en el Centro Municipal de Cultura, y ahora lo estás escuchando en los dedos del maestro Luis Lugo. Esto que estaba contando Luis Lugo, que a los 8 años él ya sabía que iba a ser pianista,
Los sueños de un chico después de un joven que estudia ruso y se va y accede a los mayores niveles de la música. Bueno, creo que ha sido un buen puente para lo que viene ahora, que es la posibilidad de tener también grandes sueños a partir de la palabra. ¿Con quién? Con los cuentacuentos. Las cuentacuentos en la tosca. La cuentacuentos en la tosca. Las cuentacuentos en la tosca. Los chicos en la esquina forman la ronda. Las cuentacuentos en la tosca. Si te estás levantando para ir al cole, si estás almorzando, merendando o jugando con tus amigos, préstanos unos minutos de atención. Te queremos regalar cuentos, historias, canciones, con el único objetivo de dibujarte una sonrisa. La cuentacuentos en la tosca. De lunes a viernes a las 7:30, 12:30 y 18:30 horas. Te estamos contando, nos estás escuchando. Las cuentacuentos en la tosca. Te estamos contando, contamos con vos. ¿Estás ahí? Vení, acércate y escuchá. Tenemos una historia para contarte, para compartir, para soñar, para imaginar. Te cuento del camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del Las camino cuentacuentos lo que vi. Elegimos esta historia para vos. Hoy las historias se transforman en limericks. ¿Qué son los limericks? Nadie sabe bien quién inventó el limerick. Lo cierto es que a través de los siglos parece que mucha gente se ha divertido enhebrando, escuchando y repitiendo estos cuentitos que se componen, nadie sabe por qué, de 2 versos largos, 2 cortos y otro largo. En general cuentan soberanas tonterías, cosas requete sabidas o descomunales mentiras, algo parecido a lo que sucede con muchas coplas populares de Hispanoamérica. Cuando la rana no se quedó quieta, el sapo enojadísimo la reta. La rana está llorando porque no sabe cuándo la dejará pasear en bicicleta. Qué vanidad, señor, la del cangrejo. A pesar de ser feo, gordo y viejo, camina de costado, mirando con cuidado, por si llega a pasar junto a un espejo. Señores, en Santiago del Estero, un quirquincho se pasa el año entero sentadito en su cueva, esperando que llueva, que le caiga una gota en el sombrero. En el fondo del mar, una tonina, con vestido de cola y capelina. ¿Qué creen que le pasa? Nada, se queda en casa, solita y aburrida en la cocina. Una hormiga podrá tener barriga, que a nadie desconcierta ni fatiga. Lo que a toda la gente le parece indecente es tener una hormiga en la barriga. Un lobo, en la ciudad de Lobería, una vez se metió en la heladería a comprar un helado de pollito guisado. Por suerte le dijeron que no había. El zoo loco de María Elena Walsh. María Elena Walsh, famosa escritora argentina de libros infantiles. Grabó muchos discos y sus canciones son cantadas por niños de toda Latinoamérica. También escribió libros para adultos, obras de teatro y espectáculos musicales. Sus entrañables personajes e historias, que gustan a grandes y a chicos, forman parte de nuestra cultura. Zorro loco, zorro
me baño solo una vez al año, pero soy galán y me gusta el smog. El zorro loco le patina el coco, le gusta la mugre y huele mal. No me importa que me llamen sucio y loco, yo soy galán y me gusta el smog. Zorro loco, zorro loco. A una fiesta yo quería ir, pero por cochino no me dejaron entrar. Quieren que tome un baño, no ven que me hace daño. Yo soy galán y me gusta el smog. Zorro loco le patina el coco, le gusta la mugre y huele mal. No me importa que me llamen sucio y loco, yo soy galán y me gusta el smog. Zorro loco, fascinación. zorro Mi loco, fascinación. zorro loco, zorro loco. Te cuento del camino lo que vi. Soy Mónica, soy Diana, y nos volveremos a encontrar en la próxima historia, en el próximo cuento. Recordá que estamos contando. Contamos con vos. Después de los cuentacuentos, volvemos a los archivos y pantallas 57, en este caso con el movimiento, la atmósfera musical que se genera a partir de un piano que empieza a sonar y pierde su rol de soporte de platos de sanguchitos. Antes de pasar a la parte final, de las reflexiones de Luis Lugo, que vienen más que interesantes en este tramo final, respecto de su apreciación del ambiente cultural argentino, vamos a decir que el sábado 30 de agosto habrá un festejo especial del Día del Niño en el barrio Matadero. Y recordarás que en los archivos y pantallas hemos hablado de nuestro amigo Eduardo Lalo Sánchez con su hijo Marcelo, responsable de Rastrillada Pampa. Bueno, María Elena, integrante de la familia, es la encargada de reunir donaciones y aportes de leche o golosinas o juguetes que vos quieras llevar para el Día del Niño, con barrileteada, con fútbol, con folclore de Rastrillada, para los más chiquititos y también con los abuelos. Todo esto ocurrirá, como digo, el sábado 30 de agosto, así que si querés aportar o leche o golosinas o juguetes o galletitas o lo que quieras, se lo llevas a la casa de María Elena en Blanco, Encalada y Sotelo. Y esperemos, bueno, que tengan un día precioso para la barrileteada, fundamental en el Día del Niño. Continuamos con el clima del maestro Luis Lugo, que dice del ambiente musical argentino. Antes de que llegara el maestro ruso, ¿qué le enseñaban los maestros de piano? Eso mismo. Maestro, no puedo con esta escala. No, eso no existe. Me enseñaban, porque no voy a poder, porque no había estudiado. Maestro, esta obra no me gusta. ¿Podemos ver otra? Sí, podría asistir. Este pasaje no me sale. Estudia. Te enseñaban a resolver el problema. ¿Es cierto que los pasajes más difíciles se resuelven mejor con mayor relajación? Todo tiene que ser relajado, porque si te contrae no está bien. Ya la contracción te trae un lastre físico que tienes que evitarlo. Y cuando llegó el maestro ruso, ¿fue una situación muy estresante? No. ¿O natural? Fue natural porque ya yo sabía, él lo que hizo fue ponernos en ambiente de cuál es ¿cómo explicarte? La atmósfera que se respira, y obviamente pasar toda su experiencia pianística a través de recursos técnicos que ya yo sabía que existían, pero no es lo mismo verlo por video o por referencia que de una persona que te lo está enseñando constantemente, de alguien que inclusive
participa muy activamente como fue Valery Kamyshov. Porque no es lo mismo que un gran intérprete te enseñe cosas que a un profesor que no forma parte quizás de esa superestructura a nivel internacional. Yo tuve grandes profesores de piano. Mi profesora Mercedes Esteves fue la primera persona que me puso las manos en el piano, pero ella era una gran profesora. Y ella conocía en profundidad la escuela rusa de piano también. Después vino César López, que ya dominaba inclusive muchas técnicas de la escuela rusa, pero no era un intérprete, no era un superintérprete, era un intérprete local de cierta estabilidad. Después conocí y me hice muy amigo de Silvio Rodríguez Cárdenas, que era un pianista cubano a escala internacional muy importante, que había estudiado en Rusia, que había estudiado en Viena, y que ya, o sea, yo siempre fui progresando, y al final de todo, y en ese interín conocí a Rudolf Kehrer, que ya era ya como, ya estaba en ese mundo. Y cuando vino Valery Kamyshov a trabajar ya directamente como profesor mío constantemente, ya estaba en ese mundo. Ya llegar a Rusia era llegar a un nivel muy alto al cual yo estaba ya preparado para llegar, porque ya todos los años de mi carrera se formaron en esa dirección. Entonces lo sabías. Claro. Yo no llegué de paracaídas y espérate, no, yo desde que empecé, yo sabía que esa era la escuela, ya yo sabía todo, ya sabía quién era cada cual. Yo desde que yo tenía, para que tengas una idea, cuando yo estaba en tercer año de piano, yo conocía a los 100 mejores pianistas del mundo. Los nombres, los había escuchado a todos con las dificultades que había en Cuba y en aquel momento, porque ahora hay internet, hay YouTube, ahora tú ves a los grandes. No, yo en Cuba, en aquel momento, ver lo que habían eran grabadoras de casete, y no todo el mundo tenía grabadora de casete, la mayoría no la teníamos. Ver a Vladimir Horowitz en un video era un acontecimiento prácticamente. Yo no participé de esa vida como ahora ser músico o ser cualquier cosa es mucho más fácil porque uno tiene muchos medios de comunicación. En aquel momento no existía nada de eso y teníamos muy pocos recursos. Nosotros nos formábamos prácticamente con el profesor que está al lado y la información que de alguna manera te iba llegando de afuera a través de alguien. ¿El sostén económico vino por becas? ¿Sistema de becas del Estado? Sí. Quiero preguntarte si vinculaste la mirada artística, la vida artística, el pulso artístico con inquietudes políticas. No, o sea, a mí me gusta, no es que me guste la política, participé un poco como en gestiones de funcionarios o gestiones extramusicales quizás, porque me gustaban ciertas cosas como dirigir, dirigí departamentos técnicos en grandes empresas en Cuba, formé parte de equipos técnicos también y eso me dio... ¿Técnicos en qué sentido? En Cuba los artistas todos son evaluados constantemente y todas las empresas artísticas, o agencias artísticas, que es el nombre más común, tienen departamentos técnicos que evalúan la capacidad que tienes. No importa de cuánto te estudiaste ni dónde estudiaste, tienes que estar evaluado. Y eso es como que va pautando cosas. Entonces yo formé parte, dirigí muchos de esos departamentos en Cuba, en La Habana, en Santiago de Cuba, ayudé en cierto sentido en las direcciones nacionales de música del Ministerio de Cultura de Cuba, en fin, tuve un vínculo bastante importante desde ese punto de vista, pero no sé si la pregunta tuya en qué se refiere. En el sentido del compromiso y de reconocer que el material de trabajo es un bien social. Ah, sí, eso sí, obviamente. Lógico, por eso fue que hice todo eso. Si no, no lo hubiera hecho. Siempre estamos tratando de que se amplíe el círculo al que accede. Que los taxistas escuchen Verdi, que las mucamas conozcan Beethoven. Sí, eso sí. Yo siempre digo que el arte es un lujo necesario para toda la sociedad. ¿Cómo ves el panorama cultural en general, musicalmente hablando? Porque ya hemos escuchado que, por ejemplo, decís, no hay buenas salas de sonido, hay muy pocos pianos. Bueno, ¿y qué pasa con los profesionales? Con el
¿Qué se respira de lo que vos percibas ahora en la Argentina? Lo que pasa es que la Argentina depende mucho de cómo uno lo mire. Es un país de tercer mundo. Entonces, para ser un país de tercer mundo hay cosas que ya están. Es como hablábamos del piano. La Argentina no tiene que tener más piano de los que tiene. ¿Me entiendes? O sea, Rusia es la segunda potencia más grande del mundo. Entonces es obvio que tiene que tener un conservatorio que tenga más piano. No que toda la Argentina, que toda la América junta. Pero Argentina es un país de tercer mundo con las capacidades de un país de tercer mundo. Es más, como país de tercer mundo se le ocurrió comprar un piano porque venía Marta Querís. Yo no hubiera comprado un piano porque viene Marta Querís, porque son 100.000 euros en un país, en una ciudad que tiene problemas de todo tipo, pero son cosas típicas de países de tercer mundo, con mentes poco desarrolladas. Pero bienvenido sea que compraron el piano. O sea, pero yo te digo, esto es algo que es medio, hay que verlo, depende de la mirada. Si tú me preguntas cómo está, bien. Por eso, un país del tercer mundo que generó a Barenboim y a Argerich y a Piazzolla. No, son cosas que no tienen nada que ver. Son dos cosas que no sé. Marta Querís pudo haberse generado acá, como en Holanda, como en Francia, como en no sé en cuál parte. Es fortuito que Marta Querís tocara el piano y fuera argentina. Barenboim se fue a los 11 años, con lo cual de acá no estudió piano con nadie. Marta Querís se fue aquí a los 15 años, creo, supuestamente, y estudió piano y se acabó su historia y su vida por el resto. O sea, que son países personas que nacieron acá y que le dieron, porque son argentinos, pero no se vincularon a la vida, no estudiaron acá con nadie, y si estudiaron fueron muy pocos, y se perfeccionaron realmente y hicieron grandes en el exterior, porque entonces habría que no solamente ellos, hay muchos argentinos que son pianistas o que son músicos que tienen una carrera excelentísima en el exterior. No, yo estoy hablando de lo que es la Argentina acá. La Argentina no tiene una buena base artística buena en profundidad, tiene una relación artística bastante endeble. O sea, nada de lo que se genere acá internamente repercute más allá de César. Entonces, pensar que eso va a cambiar, no va a cambiar nunca. Porque para que eso cambiara, habría que cambiar el sistema total, y eso es impensado en un país como la Argentina, con una especie de democracia de esta naturaleza. O sea, acá, imagínate tú, si no son capaces ni de ponerse de acuerdo en cómo van a hacer un secundario, que aún en la época de Eduardo hay quien dijo que había que poner el polimodal, después alguien vino de pauto letrado y dijo que el polimodal no servía. Entonces al final que tiene una generación que apenas sabe escribir. O sea, entonces, te das cuenta, es muy difícil. Está bien, es un país de ese mundo, tampoco le decías tanto. Entonces, es complicadísimo todo. Es cierto, tenemos que mejorar, la Argentina hay que mejorarla, qué sé yo. Pero bueno, las mejoras se van haciendo como se puede y en las circunstancias de lucha diaria que tiene este país. Primeramente, es un país muy fraccionado, donde todo está demasiado politizado en cierto sentido, y eso es bastante complicadísimo. Muy complicado. Tan complicado que los resultados, por lo menos en materia artística, se hacen muy difíciles obtenerlos. Porque el que da dinero, vieron y dice, bueno, yo pongo dinero para desarrollar, no sé, un evento tal. Y sí, a lo mejor no tienes piano para tocar. A lo mejor no tienes teatro para tocar. A lo mejor no tienes dinero... ¿Me entiendes? Sí, han cerrado talleres de Colón, lo sabés. Sí, entonces... la Sinfónica tiene problemas para ensayar, sí. Claro, entonces donde todo el mundo es un profesor de todo y maestro de nada. ¿Entiendes? Entonces todo el mundo llega con una idea y cree que la mejor idea es la de él. La única diferencia es que en materia artística, las ideas, los resultados se contabilizan a partir de los 10 años. Pero en 10 años... pasaron varios dirigentes, ¿comprenden? Y no hay nadie a quien reclamarle. Mira, tú te equivocaste acá. Ve ahora dentro de varios años, a ver si realmente la idea que pusieron actual del Colón, que es una COP que más o menos tiene que ver un poco con ciertas políticas internacionales de determinados teatros en las grandes capitales del mundo, a ver si eso va a funcionar o no. Yo te digo de antemano que eso no va a funcionar ni aquí a las Chinas. ¿Por qué? Porque lo que tú haces en un país o en las grandes urbes de países desarrollados como la Scala de Milán,
el Metropolitan de Nueva York, la Royal Festival Hall de Londres, la Ópera de París, son capitales mundiales de la música. Tienen muchísimos problemas esos países también, pero es otro enfoque de capital mundial. Entonces, tú tienes que enfocar, hay que saber, entonces, pensar que tú como gestor cultural estás en una ciudad importante porque es grande, con muchísimos recursos, no puedes equivocarte y pensar que vas a tener las mismas ideas que Metropolitan de Nueva York o el Lincoln Center. Son grandes dilemas, ¿no? Las direcciones a seguir. Claro, es como, por ejemplo, yo recuerdo que una vez, la primera vez que me llamó la atención, el Anillo de los Nibelungos. Nunca pude entender qué necesidad había de hacer el Anillo de los Nibelungos en Buenos Aires, en el Teatro Colón. Nunca pude entender. Yo feliz y contenta, me moría por irlo, porque aparte yo conozco la obra de Wagner completa de arriba abajo. Y el Anillo de los Nibelungos la podía hasta cantarla nota por nota. Y decía, ay, qué bueno, Dios mío, por primera vez en mi vida voy a ver. Por supuesto, no pude ver nada porque las entradas costaban nada, vida, no, sí que no vi nada. Pero entonces decía, no entiendo, ¿qué hace el Anillo de los Nibelungos en el Colón? Nunca pude entender. Sí, me van a decir todo lo que tú quieras, sí, está bien. Evidentemente, es raro. Sí, son las decisiones políticas. Considero que lo que sí no se puede hacer es las secretarías de cultura o las direcciones estatales que tienen que ver con el desarrollo cultural, sí tienen que aprender a evitar ciertos niveles de igualitarismo. No todos son iguales. Y un pianista de la magnitud mía no soy igual a nadie. ¿Qué significa esto? Que así como tú traes, o como traen, o consiguen recursos para traer determinados artistas importantes, obviamente, acá, en mi caso, también se tendría que pensar en esos recursos. Si yo te digo que vino Pimpinela... Bueno, pero Pimpinela es un está bien, así como políticas culturales. Está bien, Pimpinela, porque... Entonces, si hay dinero para eso, quiero decir, tiene que haber para lo anterior. Claro. Me entiendo, capaz que esto lo digo porque sí, y no solamente porque en última instancia yo siempre digo, yo estoy libre de hablar, obviamente yo hablo, no es de la crítica para criticar, yo me formé a un establishment de primer mundo, y no estoy en primer mundo, estoy muy alejado del primer mundo, porque en pianos inservibles, pianos que tienen más de 50 años, pianos que con pocos recursos a mi alrededor, de los mismos lugares, poblaciones que están más pegadas a esa cuestión de la fama marketinera de momento, a la cual yo no tengo esa capacidad de acceder porque no tengo manera de acceder a ella. Programas, conciertos donde no hay programas, donde no hay papelería, donde yo no puedo, donde tú vas a un estudio de televisión y no tienen recursos completos para decir doy un concierto de piano y la gente me pueda escuchar, no hay disquería, o sea, estoy viviendo en un país de ese mundo con escasos recursos musicales. Entonces, yo elegí vivir acá, está bien, nadie me está obligando, pero también es mi deber intentar hacer que mi actuación tenga la mejor posibilidad técnica artística para yo poder desarrollar. Eso es lo único que yo pido, que los dirigentes y que no empiecen con ese igualitarismo. Bueno, acá trajimos a Horacio Lavandera, por decirlo, o Pepito Tey de no sé dónde. Yo no soy ni Horacio Lavandera ni Pepito Tey. Primeramente, no sé cuántos pianistas en el mundo pueden dar un concierto de música clásica de la magnitud mía, y después cuántos pianistas en el mundo pueden dar un concierto de la magnitud mía de música popular. Entonces yo no soy igual a nadie. Me tienen que ver en ese contexto. Y quizás la falta de conocimiento, la falta quizás de tiempo para entrar y registrar en internet, bueno, ¿quién es esta persona? Porque no solamente es la falta de tiempo, es mirar y saber después qué estás viendo frente a ti. Bueno, estás hablando entonces de los mundos burocráticos culturales que deberían diseñar políticas culturales. Claro, porque me entiendes, porque digo, bueno, está bien, puede ser que yo no sé quién es Luis Lugo. Perfecto, Luis Lugo tiene 900 videos en YouTube y domina todos los estratos de la música clásica y popular. Entraste a YouTube y miraste. Y tú tienes que tener esa capacidad para decir que eso que estás viendo es algo a lo cual no tiene comparación con nadie. Por tanto, vamos a buscar un recurso para que eso sea
se pueda hacer de la mejor manera. Porque ¿qué sucede? Un pianista como yo que hace todo eso, si no tiene un apoyo desde lo estatal para explicarle a la gente, el público, con un montón de cosas, el público, ¿qué sabe el público? El público a lo mejor sí, me gusta el piano, el pianista es cubano. Bueno, eso se llama política, cultural. Claro, pero bueno. ¿A favor, hacia permitir acceso o hacia impedirlo? Entonces, por eso yo digo, tiene que decir, bueno, hagamos un marketing importante para ese pianista, porque es muy bueno porque se necesita que el público de acá conozca un tipo que pueda tocar y que pueda hablar, que pueda hacer una masterclass sobre música popular, música clásica. Bueno, nosotros acá no tenemos quizás tantos recursos para dar un concierto con todas las sonatas de Beethoven, bárbaro, pero podemos hacer un concierto con varios teclados, reunamos todo lo que necesitemos y que la gente sepan, y lo vamos a llevar hasta el parte y consigamos todos los recursos para que eso se puedan hacer. Y eso es la persona que está burocráticamente mezclada, que tienen su haber, eso tiene que tener la capacidad de entenderlo. Y muchas de las veces no se entiende, bien por premura, bien porque son cosas infrecuentes, y tercera porque quizás dice, bueno, a mí desde Cultura Nación me bajan esta posibilidad, o desde la provincia me bajaron este dato, y yo tengo, no sé, $500,000 de pesos para hacer el Festival de las Flores. Y yo tengo que tratar de que me venga la mayor cantidad de gente para el Festival de las Flores. Oye, a este pianista yo no lo conozco, sí que si no lo conozco no lo debe conocer nadie. Y decide en ese instante que tú no tocas. O a lo mejor prefiere traer a otro pianista que sí, podrá tener todo el marketing, pero a veces es vergüenza ajena hablar de un determinado género musical y bueno, y lo único que tiene es un marketing grandísimo y muy bueno, y sí, pero es uno más de lo mismo hasta con menos calidad. Sigue trayendo a todos los demás músicos como tú estimes conveniente, pero a este nuevo artista con estas nuevas características o con estas características tienes que darle un apoyo también. Y aunque tú lo traigas, no soltarlo, porque la población se necesita guiar, porque si no se hace muy difícil para determinados artistas. Yo digo, yo gozo con una posibilidad muy grande. Yo, a donde quiera que yo vaya, yo tengo éxito. Si algo no me gusta en algún lugar, no voy. O voy una primera vez, me sirve para ponerme, mira, estuve en tal parte. No me sentí bien porque no me trataron bien, o sea, me trataron bien me refiero, no se dio las condiciones para que yo fuera. Siempre las puertas están abiertas. Pero si esas condiciones no se dan, créeme que me da lo mismo, no hay nunca. Luis Lugo, vamos a finalizar este Archivos y Pantallas, como digo, planteado en términos de preludio, pero con la última pregunta: ¿qué música te emociona particularmente, te expresa y te define? No, yo tengo varias músicas, no me define nada en particular. Me gusta escuchar a Pink Floyd, me gusta escuchar a Metallica, me gusta escuchar a Horowitz, a Pletnyov, a la Orquesta Filarmónica de Israel, a la Filarmónica de Berlín, a los grandes artistas rusos, al Ballet Nacional de Cuba. ¿Cuál fue la impresión en La Pampa? Muy buena. Para decirlo con una palabra. Muy buena acogida. Tengo deseo de regresar. Muchas gracias. Luis Lugo, muchas gracias. No, gracias a ti por invitarme y espero que, bueno, estar abierto a todas las invitaciones que tú me hagas. Archivos y Pantallas número 57, con el lujo de poner en diálogo con los archivos musicales del piano que estaba en la residencia del gobernador siendo soporte de Platitos con Sanguchitos, ese piano recuperado para que Jorge Parodi tocara hace más de 20 años en los estudios de Canal 3 en una producción absolutamente a pulmón, y ese piano que ahora tiene una función social en el Centro Municipal de Cultura, bueno, encontrado con el maestro Luis Lugo y con los aportes respecto, bueno, de lo que él percibe como limitantes culturales en Argentina. Pero pensemos en el futuro y con eso nos vamos a despedir. Mi nombre es Irene Meca, gracias Ariel Pérez por la paciencia para adaptar nuestros archivos que vamos contaminando y poniendo en diálogo. ¿Y dónde está el futuro musical? Acá, con los chicos de la orquesta. Archivos y Pantallas repite el sábado a las 2 de la tarde. Chao.